El tratamiento de la fibrosis pulmonar, sobre todo si existe antecedente de exposición laboral, es disminuir la exposición a la gente. La prednisona, pero por tiempos bien prolongados, tratamientos de 4, 6, 8 meses, en dosis mínimas necesarias para controlar los síntomas los síntomas clínicos, sobre todo la disnea y la tos, que son los que nos van a valorar la respuesta al tratamiento. Si un paciente disminuye su tos y controla la disnea con el uso de corticoides, es que está controlándose ese proceso inflamatorio y se debe mantener los corticoides por tiempos prolongados. O hacer pruebas de función pulmonar que nos van a permitir determinar si se ha detenido el deterioro de la función pulmonar. Además de los corticoides, como en la fibrosis pulmonar existe una respuesta inmune exagerada, es igual que cuando en el COVID, había algunos pacientes que tenían una respuesta inmune exagerada, una reacción inflamatoria exagerada, porque se activó el sistema inmune. Entonces, se pueden usar medicamentos, la ciclofosfamida, metotrexate, micofenolato, rituximab, tocilizumab, sobre todo cuando estamos demostrando que existe una respuesta inflamatoria descontrolada. También en los últimos años no solamente podemos controlar la inflamación, sino la generación del proceso fibrótico. Con estos medicamentos, el nintedanib y la pirfenidona, que son medicamentos que inhiben la producción de colágena a través de inhibición de la producción del, por ejemplo, el campesino también, al realizar su trabajo en la agricultura, también manipula roca, piedra, pero no va a tener neumoconiosis el campesino porque la intensidad de la contaminación de ese medio ambiente que es abierto es mucho menor que en un minero donde la densidad de la contaminación en el interior de la mina es un espacio cerrado, es mucho mayor. Entonces, la inhalación, la neumoconiosis se va a producir por estos fenómenos inhalatorios y por la capacidad o por va a tener que haber un equilibrio entre la inhalación y la capacidad de eliminación de estos polvos que uno inhala. El 85% se elimina con la respiración durante la fase respiratoria, o sea, los polvos están, el polvo está suspendido en el aire, inhalamos y lo eliminamos. Indudablemente, aquí interviene el sistema mucociliar de transporte para atrapar las partículas más pequeñas y eliminarlas,
o el sistema de inmunidad celular, como son los macrófagos alveolares que van a y van a fagocitar estos polvos, partículas de sílice y lo van a eliminar. La sílice, que está presente en las piedras, en las rocas, puede ser una sílice cristalina o amorfa. Todas estas variedades de sílice, el cuarzo, la trimitirida, las diatomeas, sobre todo en la manipulación de la roca y arena y en la actividad de la minería. ¿Qué pasa cuando llega el polvo de sílice en sus diferentes formas a los alvéolos? Hay una reacción inmunitaria e inflamatoria. El sílice es fagocitado por los alvéolos alveolares y estos se activan y empiezan a producir citoquinas inflamatorias. Hay una activación de los linfocitos T, los linfocitos helper, que van a generar interleuquinas, mediadores inflamatorios. Infiltración celular con células con los polimorfos nucleares, macrófagos, linfocitos, que también generan una reacción inflamatoria. Y por último, se activan los fibroblastos. Y esta activación de los fibroblastos van a generar colágenas. Estos fibroblastos activados pueden convertirse en miofibroblastos. Y todo esto va a generar una reacción fibrogénica a nivel del intersticio pulmonar. Indudablemente, si uno visita la mina, uno puede inhalar polvo de sílice, pero no porque uno haga una visita de media hora al interior de la mina e inhale polvo de sílice va a desarrollar silicosis, sino que para que se desarrolle silicosis tiene que haber una recurrencia frecuente, diaria, de esa exposición al sílice, ese proceso inflamatorio recurrente de todos los días y la activación permanente de los fibroblastos. Entonces, no porque yo vaya a visitar a la mina voy a tener silicosis. Tiene que haber episodios de recurrencia, de exposición y reacción inflamatoria recurrentes. ¿Qué es lo que puede producir el depósito de los sílices en los alvéolos y en el intersticio pulmonar? Nódulos silicóticos de 2-3 milímetros de diámetro, que son capas de tejido colágeno en forma de cebolla, son capas concéntricas en forma de cebolla, que están localizados en el lóbulo superior y medio y tienen tendencia a calcificarse. Puede haber una fibrosis pulmonar progresiva. Estas masas fibróticas ya son más grandes, que son casi de 10 milímetros, son masas pseudotumorales que están localizados en los ápices, que confluyen y producen una distorsión y retracción del tejido pulmonar. Al retraer el tejido pulmonar, hay zonas adyacentes del pulmón que empiezan a dilatarse con formación de bulas. Estas masas fibróticas grandes pueden cavitarse, ya sea porque existe una isquemia en la parte central o porque existe frecuentemente una sobreinfección con tuberculosis y una caseificación. Además, hay adenopatías iliares, además de los nódulos silicóticos, la fibrosis progresiva, hay adenopatías iliares que pueden producirse, pueden hipertrofiarse y calcificarse. Y un compromiso pleural bilateral, sobre todo a nivel apical. Se va a presentar silicosis con una exposición de larga duración, dura más de 5 años.
presencia de factores agravantes, si el paciente tiene enfermedades autoinmunes, si el paciente es fumador, va a agravar la posibilidad de desarrollar silicosis. Nuestros pacientes suelen tener tos y expectoración. Los mineros característicamente refieren expectorar como hollín, negro, plomo, que son restos macroscópicos del polvo de sílice, ¿no? Porque el polvo de sílice de tamaño más grande queda atrapado en el epitelio ciliar, mucociliar y es eliminado, mientras que el polvo de sílice de diámetro más pequeño es el que alcanza los alvéolos y es el que va a producir la reacción inflamatoria. Hemoptisis, disnea progresiva. Al examen puedo encontrar roncos, sibilancias, estertores. Tengo que hacer pruebas de laboratorio averiguando si hay fenómenos autoinmunes como el factor reumatoide, el anticuerpo antinuclear y otras pruebas autoinmunes. Y obviamente hay que hacer un estudio funcional pulmonar. Estudio funcional pulmonar donde puedo tener un patrón obstructivo, restrictivo o incluso mixto. En la radiología voy a obtener múltiples patrones de compromiso pulmonar, como imágenes nodulillares menores de 10 milímetros, sobre todo en los lóbulos superiores. Imágenes lineales en forma reticular que asemejan las líneas de Kerley. Puede haber calcificación de los nódulos, o puede haber esas zonas grandes, fibróticas, densas de más de 10 milímetros con bordes irregulares que parecen ser un tumor y áreas vecinas enfisematosas o de Buller. Distorsión y retracción de los ilios y el mediastino por la fibrosis. Y los ganglios ciliares pueden estar agrandados y tener una calcificación en forma de cáscara de huevo. Entonces pueden tener una imagen, un patrón nodulillar pequeño, nodulillar. Ustedes podrían decir, esto parece ser una tuberculosis miliar. Sí, es cierto. La tuberculosis miliar suele ser de unos nódulos más pequeños, pero sin embargo sí se puede considerar que puede ser una tuberculosis miliar, pero son imágenes nodulares pequeñas. Nodulares pequeñas, imágenes nodulares pequeñas, característicamente a predominio de los lóbulos superiores, o tener ya un patrón más desorganizado en un paciente con neumoconiosis de una evolución más prolongada, que es a predominio de los lóbulos superiores con preservación de los lóbulos inferiores y con un patrón de confluencia de las lesiones, imágenes nodulares confluentes. Las complicaciones que yo puedo tener de un paciente con silicosis es frecuente la sobreinfección con tuberculosis. Lastimosamente los mineros son los que más sufren en ese aspecto y presentan lo que se llama la silicotuberculosis, donde aparecen síntomas típicos de la tuberculosis como fiebre, pérdida de peso, hemoptisis, compromiso general. Puede desarrollarse un síndrome de Kaplan, que es una forma de una enfermedad autoinmune que se asocia a la silicosis con una artritis reumatoide. Hay nódulos periféricos pulmonares, manifestaciones reumáticas articulares. Puede haber insuficiencia respiratoria con hipertensión pulmonar o una hipertrofia de los ganglios del mediastino con compresión de las estructuras vecinas. No hay un tratamiento específico para la silicosis.
La prevención es lo mejor para tomando las medidas medioambientales laborales con una adecuada ventilación, uso de máscaras que permitan disminuir la exposición laboral. Cuando hay fenómenos obstructivos, los broncodilatadores pueden ser útiles y hay que manejar las complicaciones. Eso es el tema de hoy día. 12 personas asisten a la clase. Ningún estímulo para hacer una clase más activa. Creo que hemos retrocedido mucho en los temas de la facultad. Deberían pedir que las clases sean presenciales para por lo menos tener una interacción más personal entre nosotros. ¿Cómo es posible que de 250 o 240, 12 personas asistan a la clase teórica? 12, 1 y 2. No da ganas de dar clase con eso. Que tengan buenas noches. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, hasta luego.